Bienvenidos al podcast de Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro segmento, a otro podcast con el abogado Rodney Newman, donde vamos a hablar de un tema controversial, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo: la inmigración en los Estados Unidos. Sabemos que durante la campaña pasada para correr a la presidencia de la nación, ambos candidatos, tanto demócratas como republicanos y viceversa, intercambiaron muchísimas apreciaciones y opiniones, algunas muy antiinmigrantes, como la de Donald Trump, por ejemplo, y otras, como la de Kamala Harris, que estaba buscando un poco apaciguar, calmar y llevarle tranquilidad a la comunidad inmigrante indocumentada en los Estados Unidos. Estamos promediando ya a finales de noviembre, último mes del año, diciembre, donde vamos a festejar las fiestas de Navidad en familia, el recibir el nuevo año, y ya el 20 de enero del próximo 2025, en la Casa Blanca va a haber un nuevo inquilino por 4 años. Su nombre, Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas, una y otra vez, volver a la construcción del muro, quitarle beneficios de carga pública o ayuda social del gobierno a muchos, a cientos de muchos inmigrantes. ¿Qué hay de todo eso, abogado? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sergio? Tremenda introducción. Bueno, ya lo he dicho antes y sigo diciéndolo a la gente. Y ha habido una respuesta muy grande en las oficinas de Yuma Madej Fasano. Ha venido mucha gente en semanas recientes desde que ganó Donald Trump, porque ganó Donald Trump, es verdad. Y el mensaje está recibiendo la gente. El mensaje nuestro de los abogados de inmigración es: bueno, en primer lugar, no tengan miedo. Hay mucha exageración. Y ya lo he dicho y lo repito, deportar a millones de personas, la gente puede decirlo en redes sociales si quieren, en Facebook, en TikTok, en Instagram, que es posible. No es posible deportar a millones de personas. No tienen el dinero en primer lugar. No hay económicamente el presupuesto para hacer eso. En segundo lugar, tenemos todavía una constitución en Estados Unidos. No pueden round up, como dicen. No pueden acarrear a gente y deportarles como ganado. Eso no es posible. No es posible. Y tenemos el debido proceso, el due process en la Constitución. Y esto va a ser 4 años de pelea muy dura, de guerra, si quieren guerra, en las cortes de inmigración. La gente tiene defensas, tiene el asilo si tienen miedo de regresar al país de origen. También tienen la cancelación de la deportación, que es una defensa real en la Corte de Inmigración. Es una ley, la cancelación de la deportación, si tiene 3 condiciones la persona. Número 1, mínimo 10 años en Estados Unidos, ininterrumpidos. Número 2, si la persona tiene hijos americanos o residentes menores de 21 años, o esposo o esposa, o sea, cónyuge americano o residente, o padre o madre americano o residente. Y número 3, si la persona se ha portado bien en este país, lo cual significa que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Tiene una defensa real que se llama cancelación de la deportación, también conocida por mucha gente como los casos de los 10 años. También tenemos el perdón provisional para los que están casados con ciudadanos americanos o tienen padre o madre americanos o residentes. Tenemos la visa U, tenemos el Special Immigrant Juvenile Status, que es también conocido como la visa juvenil. Esas leyes no puede eliminar Donald Trump. Él tal vez piensa que puede eliminar esas leyes, pero ningún presidente puede eliminar leyes en este país. Un presidente puede eliminar solamente decretos del presidente anterior o presidentes anteriores, como ya intentó hacerlo en el 2017 Donald Trump con el DACA, porque el DACA no es ley. El DACA es un decreto presidencial hecho por Barack Obama en el 2012. Entonces sí, hay mucha retórica, hay mucho miedo, hay mucha amenaza de deportaciones masivas. Ahora, No me interrumpas, por favor. Van a deportar a mucha gente, Sergio, es verdad, pero no van a deportar a millones de personas. Y la gente tiene que ver esto como una oportunidad. En las dificultades tenemos que buscar las oportunidades y existen. Y tenemos que actuar ahora.
Adelante, Sergio, disculpa. No, me quería detener en el tema de las deportaciones, Sure. porque ha calado hondísimo, pero muy, muy hondo en la comunidad inmigrante indocumentada, sobre todo de toda la Unión Americana. Es posible, en primer término, en las condiciones y la metodología que han venido dando a conocer y divulgando desde hace varios meses, hacer esas redadas, esas aprehensiones masivas en primer lugar. Y si no es factible, ¿cómo se repara un daño colateral que ya sufren los inmigrantes, como es la cuestión psicológica? Bueno, en primer lugar, iba a tomar un poco de agua, disculpa. En primer lugar, las deportaciones, van a haber redadas, por supuesto que van a haber redadas. Ya hubieron redadas masivas durante el gobierno de Donald Trump la primera vez. Y van a haber más redadas. Está haciendo mucha bulla esto, disculpa. Eso va a continuar, por supuesto. Ahora, consecuencias psicológicas, por supuesto. Si tú deportas a un padre o madre o al padre y la madre, los niños sufren terriblemente, aunque tengan que ir a vivir con ellos en el país de origen de los padres. Por supuesto que hay. Por eso mismo la defensa más grande en la cancelación de la deportación es el sufrimiento que tendrían los hijos si tienen que ir a vivir en el país de los padres. O si los hijos permanecen aquí con un tío o algo así, o solamente con el papá, solamente con la mamá, hay daños psicológicos terribles. Eso mismo es la consecuencia de deportaciones masivas. Pero hay un límite a todo, Sergio. Y escuché incluso rumores de que andan diciendo que van a deportar a familias mixtas. Más bien me río, eso es absurdo. O sea, una familia mixta es cuando el papá, por ejemplo, es ciudadano americano, la mamá es indocumentada y tienen hijos nacidos aquí. Tal vez algunos de los hermanos nacieron aquí, otros nacieron en el país de origen. No puedes deportar a toda la familia porque estarías deportando a ciudadanos americanos. Eso daría origen a demandas tremendas. Pero sí los pueden separar. Por supuesto, puedes separarlos y ahí es cuando vamos a ver las consecuencias de haber electo a Donald Trump. Van a haber imágenes desgarradoras de gente siendo enviada a campos de concentración y subiéndolos a un bus y después a un avión y deportando a gente y separando y destruyendo una familia, por supuesto. Eso va a ocurrir. Yeah. Pero no con 15 millones de personas. No. Pero sí con bastante gente. Entonces hay que defenderse ahora. Porque mucha gente tiene defensas. Ese es mi punto. Yo creo que hay que transmitirle una dosis bastante profunda de esperanza y optimismo a todos los inmigrantes en general, pero también dentro de esa dosis de optimismo hay que poner en la balanza y sirve para el análisis las limitaciones que tienen los indocumentados. Tantos planes de gobierno a los que no pueden acceder porque no son ni residentes ni ciudadanos. Sus hijos tal vez no pueden recibir ayuda escolar porque no son ni residentes ni ciudadanos. A veces hasta para hacer un trámite burocrático en alguna entidad bancaria. Eso por un lado. Y por el otro lado, toda esa gente ha quedado cautiva, ha quedado atrapada dentro del territorio americano porque si sale no puede volver a entrar. Bueno, sí. Mira, no hay duda que los inmigrantes indocumentados son tratados en este país como second class citizens, como ciudadanos de segunda clase. Y no es nuevo eso. Eso viene desde hace 100 años o poco menos de 100 años, pero durante mucho tiempo. Porque cuando vinieron los italianos, los irlandeses en los 1800 y después los italianos a principios del siglo XX, discriminaban terriblemente en contra de ellos. Y también yo asistí a una conferencia recientemente online
después de que ganó Donald Trump. ¿Sabes que en los 50 hubo un movimiento, un programa del gobierno de Eisenhower que era para reunir y deportar a todos los mexicanos que estaban aquí trabajando ilegalmente, y se llamaba Operation Wetback? Operation Wetback. Wetback es un término sumamente Despectivo. despectivo, insultante a los inmigrantes latinoamericanos. Y sí, deportaron a mucha gente. Entonces, sí, a mí me han dicho muchos clientes cuando ganamos el caso, cuando por fin ganamos el caso de asilo, de cancelación de la deportación de la visa U, y los clientes nos dicen a nosotros, a los abogados de Yuma Madej Fasano, por primera vez aquí tengo mi green card, ya puedo salir de las sombras. Claro. Ya soy una persona normal. Ya soy un ser humano. Es que, abogado, ellos mismos, todos esos años que estuvieron en las sombras, buscaron ese sitio para pasar inadvertidos y no tener problema con inmigración, precisamente. Sí. A mí me han dicho que había gente que en los primeros años que llegaron acá tenían miedo de ir a cortarse el pelo. Tenían miedo de ir a lugares públicos porque tenían miedo de que, número uno, esté ahí la migra y les detengan, y número dos, que sean discriminados. O sea, bueno, sin ir tan lejos, en la primera presidencia de quien va a ser nuevamente mandatario de los Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando comenzaron con esa oleada de redadas, mucha gente declaraba, muchos hispanos indocumentados declaraban en los medios de comunicación que tenían miedos de ir al supermercado, sí, y que buscaban horas como en la madrugada, donde había poca gente o poca circulación como para pasar inadvertidos. así es. Y mira, es muy posible que mucha gente piense, ahora que regresa Trump, que mucha gente lo considera un monstruo, que tiene que otra vez esconderse mucho más. Y el mensaje nuestro es: no lo hagan, no hagan eso. Vengan a las oficinas porque tenemos que pelear, y de nada les sirve estar escondido y no haciendo ya su caso. Y mucha gente, si les quitan el TPS, si les quitan el DACA, metamos casos de asilo, sometamos casos de asilo, aplicaciones de asilo a inmigración. La única condición es que usted me diga a mí que tiene miedo de regresar a su país de origen. Y hacemos un caso de asilo. Y también mi socio Ray Fasano dijo recientemente, si usted tiene un hijo, usted vino por la frontera hace muchos años, tiene un hijo o hija que nació aquí, que ya cumple 21 años, no hay cómo sacar la green card, es verdad, a menos que su hijo esté en las Fuerzas Armadas, pero sometamos la petición. Sometamos la petición I-130 para que esté ahí, porque algún día van a cambiar las cosas. No puede estar ahí para siempre Donald Trump. De hecho, solamente le quedan 4 años, porque ningún presidente puede ser electo más de 2 veces en este país. Solamente puede ser presidente un total de 8 años. Entonces, this is it. Aquí se acaba para Donald Trump. Y algún día va a haber es un péndulo la política, tú lo sabes. Algún día tendremos una reforma migratoria, algún día. Nunca me doy por vencido, y la gente que aplica ahora va a entrar primero. Entonces, no nos detengamos, no tengan miedo, hagamos el caso. Va a ser muy difícil. Nunca ha sido fácil, ahora va a ser más difícil que nunca, pero no hay que quedarse con los brazos cruzados o con dudas o con miedo. 2 preguntas en una. Una vez que uno somete cualquier aplicación en inmigración, ¿queda de alguna manera resguardado ante una posible deportación? Depende. Si le pide un hermano, la petición de hermanos, ¿te acuerdas cuánto tiempo toma? 16. 16 años. No hay jueces que van a esperar 16 años. Pero cualquier tipo de aplicación. Bueno, no, depende. Si es una esposa, ciudadana americana, y le pide a su esposo. Pero si es un caso de asilo o un caso de cancelación. Bueno, un caso de asilo o cancelación es interesante, porque esos no son solamente peticiones, son casos de corte de inmigración. Y ahí entra otra vez el debido proceso. Claro. Porque una vez que una persona está en corte, en cualquier corte de justicia de Estados Unidos, tiene derecho a defenderse bajo la Constitución hasta el último. Y eso va a seguir siendo verdad hasta
tal vez algún día algún presidente como Donald Trump piense que puede deshacerse de la Constitución o enmendar o cambiar la Constitución, pero eso no lo hace un presidente a menos que sea dictador o que el Congreso esté de acuerdo, pero no tiene mayoría suficiente para eso, Sergio. Tiene mayoría, pero no suficiente. Y la segunda parte de la pregunta es, una vez que el inmigrante llega a las oficinas de Human, Madeo y Fasano, busca la asesoría de ustedes, se reúne con alguno de los abogados, le cuenta su caso, ¿cómo sigue la situación? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los caminos que abogado y cliente, cliente y abogado comienzan a desandar juntos? Bueno, para eso son las consultas originales, las iniciales. Siempre la idea de la consulta es preguntarle, tenemos incluso antes de que habla con el abogado, el cliente llena unos papeles, que son como 10 páginas y hay todo tipo de preguntas biográficas, pero también, si alguna vez ha aplicado en inmigración antes, cómo vino a este país, si ha sido arrestado por la policía, cosas así. Entonces ahí vemos en la consulta inicial si califica para algo, si califica para la cancelación de la deportación, para el asilo, para la visa U, tal vez fue víctima de un delito de violencia en la calle o en algún lugar. O si califica para la visa juvenil, si usted es un joven que está aquí sin los padres o solamente con el padre o solamente con la madre. Para eso mismo son las consultas y muchas veces después de la consulta nos ponemos de acuerdo, hacemos un contrato y manos a la obra. Usted decía hace un momento que es hora de luchar, es hora de pelear, Yes. y que probablemente en este tiempo los trámites van a durar o se van a dilatar más de la cuenta. En un sentido, muchas veces la gente se queja con nosotros y me dice, abogado, yo comencé mi caso con usted en el 2017, 2018 y todavía no hay una respuesta, o sea, no hay avances en el caso, no tengo mi green card todavía. Muchos tienen permiso de trabajo, pero no tienen green card todavía. Y bueno, mi respuesta siempre es, Sergio, estimado cliente, créame una cosa, yo no gano nada demorando su caso o alargando su caso. Al contrario, mientras más tiempo toma su caso, más me cuesta a mí, porque tengo que pagar a mi gente. Pero ¿sabe qué? Pero ahora va a ser al revés. La pregunta tuya, yo pienso que la idea es tratar de alargar casos para que tome mínimo 4 años el caso y hasta eso ya se va Donald Trump, que es tan anti-inmigrante. Bueno. Podríamos estar aquí toda la noche. No, ¿sí? y aparte, ¿sabe qué me gusta? Y hay que decirlo con todas las letras. Yo soy un profesional de los medios de comunicación con más de 45 años de antigüedad y de experiencia. Sí, tal cual. Pero por ahí escucho o veo colegas que levantan una información, la dan a conocer de manera masiva en un medio, sea televisión, radio o redes o un periódico, cosa que de repente pueden oír, ver o leer millones de personas. Yes. Y ahí es donde se produce una cierta desinformación que a su vez desorienta y desatina al pobre inmigrante que de por sí no tiene muchos conocimientos con relación a inmigración o cómo son las leyes o cómo se maneja la vida civil en este país. ¿Cómo se puede solucionar eso? Yo no creo que hay solución. Ese es el gran peligro y el gran daño que hacen las redes sociales, porque en redes sociales hay periodistas, hay comentaristas que no son profesionales como tú con 45 años. Hay gente que son influencers y mira, tú tienes razón. Una persona puede ponerse delante de un micrófono y decir cualquier cosa y mucha gente en redes sociales sobre todo va a pensar que es verdad. Si alguien dijo que Donald Trump sabe que hay 5 millones de familias mixtas, una vez más, familia mixta es cuando, por ejemplo, hay una persona, el padre o madre que es ciudadano americano y su pareja no tiene papeles, o los hijos también son mixtos porque algunos tienen papeles, otros no.
que simplemente Donald Trump ha dicho que va a deportar a toda la familia. Eso es ridículo. I mean, you cannot deport a citizen. No pueden deportar a ciudadanos americanos. Pero si alguien lo dice con un micrófono, mucha gente va a pensar que es verdad. Eso no es verdad. Eso es absurdo. No pueden deportar a un ciudadano americano. Y si lo hacen, van a haber consecuencias monumentales. Van a haber demandas millonarias en contra del gobierno. Porque si deportan a un gringo, en primer lugar, ¿de qué país es ciudadano americano ahora ese gringo? No, él es ciudadano americano. No puedes deportarlo. Eso sería violar la Constitución, violar los derechos civiles de los americanos y, bueno, un montón de violaciones más. De todas maneras, una vez que se dijo, ya el daño está hecho. Por eso estamos aquí, para corregir los daños. Exacto. Al máximo posible. A eso quería ir, que este tipo de podcast, este tipo de segmentos, es un poco como para, sin ánimo de ponerlos contra la espada y la pared, sin ánimo de infundirles miedo a punto tal que queden inmóviles, sino todo lo contrario. Aprendan, asimilen la información que les da el abogado, las explicaciones, cómo son las leyes, cómo funcionan y qué puede pasar de aquí en más. Ojo, yo me imagino que va a haber muchas sorpresas que nosotros vamos a tener que dar cuenta porque son temas migratorios en los 3 días que hacemos radio para toda el área triestatal. Y aquí también vamos a seguir batiendo el parche, como se dice, con la información fidedigna de primera mano. ¿Y para qué? Para que usted tome cartas en el asunto, diga, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar el problema. No gano nada o no ganamos nada inmovilizándonos, aterrorizándonos, sino más bien haciendo, o intentando hacer, a ver por dónde está la salida. Sure. Pero lo que tú dijiste, o sea, no crean todo lo que ven o escuchan en redes sociales o en televisión o en radio. También hay el sentido común, pero no olviden que tenemos leyes, sea quien sea presidente, y escúchenos a nosotros porque hay que tratar de controlar el daño al máximo posible. No es fácil porque hay mucha desinformación. Va a haber mucho caos y van a haber muchas deportaciones también, es verdad. Pero defiéndase con nosotros, peleemos su caso. Si quieren guerra, es una declaración de guerra, vamos a la guerra. Pero aquí estamos. Bueno, abogado, gracias por esta primera intervención, por este primer podcast que van a tener de este tipo de charlas, de diálogos, bastante información. Estén pendientes en las redes, en los canales de YouTube, porque vamos a ir alimentando cada vez más nuestras diferentes canales, nuestras diferentes redes, para que ustedes tengan la información de primera mano. Gracias, Sergio, y no se den por vencidos nunca, inmigración. Hasta muy pronto. Este es otro podcast de Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman.